Los voy a invitar a abrir sus Biblias. Vámonos al Antiguo Testamento y vámonos a Deuteronomio. Deuteronomio capítulo 8. Deuteronomio capítulo 8. Perdón. Y vamos a dar lectura del versículo 11 al versículo 20. Deuteronomio capítulo 8, versículos del 11 al 20. Y vamos a poner atención a lo que dice la palabra de Dios. Voy a dar lectura en la versión Reina Valera 60, en la versión que tú tengas, puedes acompañarme con tu vista. Dice así a partir del versículo 11. Cuídate de no olvidarte de Jehová tu Dios, para cumplir sus mandamientos, sus decretos y sus estatutos que yo te ordeno hoy. No suceda que comas y te sacies, y edifiques buenas casas en que habites, y tus vacas y tus ovejas se aumenten, y la plata y el oro se te multipliquen, y todo lo que tuvieres se aumente, y se enorgullezca tu corazón, y te olvides de Jehová tu Dios, que te sacó de tierra de Egipto, de casa de servidumbre, que te hizo caminar por un desierto grande y espantoso, lleno de serpientes ardientes y de escorpiones y de sed donde no había agua. Y él te sacó agua de la roca del pedernal, que te sustentó con maná del desierto, en el desierto, comida que tus padres no habían conocido, afligiéndote y probándote para la postre hacerte bien. Y digas en tu corazón, mi poder y la fuerza de mi mano me han traído esta riqueza. Sino acuérdate de Jehová tu Dios, porque Él te da el poder para hacer las riquezas, a fin de confirmar su pacto que juró a tus padres, como en este día. Mas si llegares a olvidarte de Jehová tu Dios, y anduvieres en pos de dioses ajenos, y les sirvieres a ellos y te inclinares, yo lo afirmo hoy contra vosotros, que de cierto pereceréis. Como las naciones que Jehová destruirá delante de vosotros, así pereceréis, por cuanto no habréis atendido a la voz de Jehová vuestro Dios. Amén. Pues estamos en una serie de sermones acerca de 8 emociones que destruyen, 8 emociones destructivas, emociones que tarde o temprano van a empezar a crear conflicto en tu corazón, en tu mente y también en tu interior, en tu salud, o bien puede afectar también al entorno que te rodea. Hoy vamos a ver una emoción, y es la emoción del orgullo. ¿Tú eres una persona orgullosa? ¿Te conocen como una persona orgullosa? Habría que definir primeramente lo que es el orgullo, ¿verdad? Bien, el orgullo no es más que el exceso de estimación hacia uno mismo. Exceso de estimación de uno mismo, ¿verdad? Qué bonito soy, qué bello soy, cómo me quiero, ¿verdad? Dice una canción. Exactamente, eso es el orgullo. ¿Sí? Muchas veces sientes superioridad o te sientes superior a los demás. Eso es orgullo. Para que lo puedas entender mejor, el orgullo, más bien lo opuesto del orgullo, ¿qué es? La humildad. ¿Eres humilde? ¿O eres arrogante? ¿Eres soberbio o soberbia? ¿Cómo eres? Vamos a identificar si tenemos orgullo. Primeramente, me gustaría hablarte acerca de algunos complejos, porque muchos vivimos con muchos complejos. Bien, hay varios complejos, aquí puse algunos. Complejo de inferioridad. ¿Cuál es este? Pues el complejo de inferioridad es que muchas personas enmascaran sus sentimientos. ¿Tú enmascaras tus sentimientos? Muchos
pareciera que no está pasando nada y se sienten bien y son joviales y hablan y dicen, pero realmente enmascaran sus sentimientos porque son arrogantes y porque se creen, como se dice, muy. Ese es un complejo de superioridad. Bien, el complejo afectivo. El complejo afectivo tiene que ver con eso del hijo, la hija favorita, el favoritismo. Problemas, esto crea muchos problemas a los que son casados les crea problemas con las nueras o con las suegras. ¿Sí? ¿Por qué? Porque no saben trabajar bien con ese complejo afectivo, ¿verdad? Esto crea muchos conflictos en casa o bien, como lo dije, en el matrimonio, o puede crear también conflictos en tu hogar, en tu trabajo. Tenemos otro complejo que es el complejo de Peter Pan. ¿Lo has escuchado este? ¿Sí? Adultos que quieren vivir como si fueran jóvenes. Y esto también tiene que ver con el orgullo. ¿Por qué hay un alto índice de infidelidad en los matrimonios? ¿Por qué muchos varones se quieren quieren andar con jovencitas? Ese es el complejo de Peter Pan y tiene que ver con el orgullo. ¿Sentirme yo viejo? No, para nada, yo voy a sentirme joven. Tenemos que tener cuidado con esto, ¿verdad? Ese complejo de Peter Pan, las personas no toman responsabilidades, son irresponsables, ¿verdad? Todas las cosas que hacen pareciera ser, pues ahí se va, ¿verdad? Light. Bien, otro complejo es el complejo de narcisista, y aquí es donde muchos entran, ¿eh? El complejo del narcisista es sobreestimación de sí mismo, deseo de ser amado. Tú me tienes que amar, ¿sí? Y si no me amas me voy a sentir mal. Entonces buscan la forma de sentirse amados, ¿verdad? Constantemente este complejo de narcisista, la persona se está viendo en el espejo, está admirándose, ¿verdad? La obra maravillosa que Dios ha creado. Ten cuidado con eso. Solo se enfocan en sí mismos, pero no en los demás. ¿Sí? ¿Por qué? Porque se cree el único, se cree la única, ¿verdad? La única persona en el planeta. ¿Sí? Algo que ha aparecido mucho en las redes sociales es que si yo publico algo, tú publicas algo, lo inmediato que esperas, ¿qué es? Like, ¿verdad? El sentirte aceptado, el decir, ay, está bien tu video, ¿verdad? O está bien tu foto. Cuidado, porque ese es el complejo del narcisista. Y por último, el complejo de los celos. ¿Tú eres celoso o eres celosa con tu pareja? Esto habla de celos enfermizos, celos de tu pareja, ¿sí? Puedes estar muy seguro en este complejo de celos. Pueden estar las personas muy seguras de que su pareja les es infiel o le es infiel. Debemos de tener cuidado, porque esto habla entonces, todos estos complejos hablan de que yo soy orgulloso, o bien tú puedes ser orgullosa. Bien, déjame decirte que el orgullo te puede llevar a muchas cosas malas, por eso es una emoción destructiva. El orgullo te puede llevar a la violencia, te puede llevar a ser violento cuando algo no te parece, cuando algo esté afectando tu integridad física. ¿Sí? Pero en una forma desmedida. El orgullo te va a llevar a aplicar la ley del hielo, ¿verdad? Como tú siempre tienes la razón, tú pues dejas de hablarle a las personas, ¿verdad? Le dejas de hablar al hijo, le dejas de hablar a la esposa, le dejas de hablar al amigo. Cuidado, porque eso es orgullo. El orgullo te va a llevar a cometer actos de mentira, una mentira tras otra, y después ya no vas a saber ni cómo arreglar el problema. El orgullo te va a llevar también, o te puede llevar al adulterio. El orgullo te puede llevar a la envidia. El orgullo puede llevar hasta convertirte en una persona que va a pasar por encima de otras personas con tal de obtener lo que tú quieres. ¿Por qué? Porque eres una persona orgullosa. Así le pasó al pueblo de Israel.
Poco a poco se fue envaneciendo, poco a poco se fue haciendo orgulloso. Y vamos a ver por qué y vamos a ver cómo se puede mejorar esto en base a la palabra de Dios. Vamos al pasaje que estuvimos leyendo ahorita, que precisamente es Deuteronomio capítulo 8, versículos 11 al 20. Y voy a dar tres cosas con las cuales pues puedes hacer con el orgullo. Fíjate, punto número 1. El orgullo te hace primeramente olvidarte de Dios y de sus mandamientos. Versículo 11, lo volvemos a leer, por favor. Versículo 11 dice, cuídate, aquí está hablando Dios, cuídate de no olvidarte de Jehová tu Dios para cumplir sus mandamientos, sus decretos y sus estatutos que yo te ordeno hoy. Ahí le da una primera instrucción, ¿verdad? Al pueblo que había sido sacado de aquel lugar en donde se encontraban pues como esclavos. Dios le está diciendo al pueblo que no se olvide, es el primer encargo que les hace. Ahora que te he sacado, ahora que te he restaurado, ahora que te he hecho libre, lo primero que le dice es, no te olvides, que no se te olvide y descuides el obedecerlo. ¿Por qué? Porque cuanto tú más vas avanzando en tu terquedad, cuando vas avanzando en tu orgullo, más te vas alejando de lo que la palabra de Dios dice y te vas a ir olvidando poco a poco de tu Dios. Mientras más arrogante te hagas, más te vas a olvidar de Dios. Por eso Dios le dice que no se olvide de obedecerlo, que debe de acordarse de que el pueblo era esclavo anteriormente. Antes ustedes también eran esclavos, ¿sabías esto? Nosotros también éramos esclavos, no en Egipto, pero sí éramos esclavos del pecado, hasta que vino Cristo a nuestras vidas y nos restauró y nos amó y nos puso en otro lugar, ¿verdad? Lleno de bendiciones. Bien, pero antes también éramos esclavos, éramos groseros, éramos mentirosos, éramos idólatras, constantemente nos entristecíamos, nos deprimíamos y todas esas cosas malas, ¿verdad? Pero ahora Dios nos ha rescatado, Dios nos ha sacado de todo aquello y ahora que nos lleva a este otro estado de ánimo en que tenemos, este lugar en donde podemos buscarlo, servirlo, el primer encargo que nos hace es que no se nos olvide a obedecerlo, buscarlo con todo nuestro corazón y obedecer sus mandamientos, obedecer sus ordenanzas. Recuerda que Dios te hizo libre y ahora te ha dado mandamientos para tu bien. Hay muchas personas que se escudan en que ya no viven bajo la ley, sino bajo la gracia. Digo se escudan porque viven de una forma desorganizada y se olvidan de Dios y viven en su arrogancia y viven en su altivez. Dice la palabra que Dios al orgulloso, al soberbio, al altivo, ¿qué dice? Lo mira de lejos. Tengamos cuidado con eso. Dios entonces resiste a los soberbios. El orgulloso no se somete a Dios. Conforme va caminando en su arrogancia, en su orgullo propio de que yo puedo, yo soy Juan Camaney, como dicen, ¿verdad? Se va apartando de Dios y se va olvidando de sus mandamientos. A ver, una pregunta. ¿A quién de ustedes les gusta obedecer? ¿A quién de ustedes les gusta sujetarse? ¿Te gusta sujetarte a tus autoridades? Y más en estos tiempos de elección. ¿Te gusta sujetarte? ¿O estamos hablando mal de nuestro gobierno? Ojo con lo que te estoy diciendo, porque entonces tienes un corazón orgulloso. Esposas, ¿te sujetas a tu marido? ¿Te gusta sujetarte o eres soberbia? ¿O eres orgullosa? ¿Te gusta sujetarte a tu marido? Así dice la palabra, así como también el marido se sujeta a Dios. Esposos,
¿Te sujetas realmente a Dios? ¿Obedeces tus mandamientos de tal forma que si lo haces, las personas que están atrás de ti van a también sujetarse en un orden que Dios ha establecido? A veces ya ni los hijos respetan a sus padres. Hijos, ¿ustedes se sujetan a sus padres? ¿Los obedecen? ¿Son de pronto ánimo para obedecer a sus padres o se les olvida? A esto se está refiriendo la palabra de Dios en este primer punto. Que no se les olvide que son hijos de Dios, hijos e hijas de Dios, y que deben de someterse, ¿sí?, a los mandatos de Dios. Porque ahora sí hay reglas. Déjame decirte que la ley y las reglas son para aquellas personas que constantemente están desobedeciendo. Pero nosotros como hijos de Dios entendemos que esas cosas están mal y que debo caminar en integridad delante de Dios. Por eso Dios les hace este primer encargo, ¿verdad? Que no se te olvide sus mandamientos y no te olvides de Dios. Amén. Punto número 2. El orgullo te impide ver de dónde vienes. Rápidamente a todas las personas se les olvida, ¿verdad?, de dónde vienen. Rápidamente, y a un cristianos y no cristianos se les olvida que en algún momento Dios te rescató, te restauró, Dios envió a su Hijo a morir en aquella cruz, pagó el precio de nuestros pecados, ¿verdad? Déjame decirte que muchos en esta Semana Santa que pasaron estuvieron dándose golpes de pecho, ¿verdad? Alabando al Señor, quizá llorando por el sacrificio del Señor Jesucristo, pero apenas han pasado unas cuantas semanas y ya se nos olvidó. Y muchas personas regresaron a su maldad, a su pecado, a su orgullo. Por eso no se nos debe de olvidar de dónde vienes. Vamos a leer versículos 12 al 14. Dice: no suceda que comas y te sacies y edifiques buenas casas en que habites, y tus vacas y tus ovejas se aumenten, y la plata y el oro se multipliquen, y todo lo que tuvieres se aumente, porque había prosperidad en la promesa que Dios les había dado al pueblo de Israel. 14, y se enorgullezca tu corazón y te olvides de Jehová tu Dios, que te sacó de tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Que no se te olvide de dónde vienes, de dónde te sacó el Señor. Quizá te sacó de ese lodo cenagoso, ¿verdad? De ese lugar feo, horrible en el que te encontrabas. Ahora te ha dado como al hijo pródigo, ¿verdad? Una vez que regresa a su casa, ¿qué dice la palabra? Que rápidamente manda a sus sirvientes a que lo bañen, lo rasuren, le den ropas blancas, limpias, le pone un anillo de oro y lo restablece, ¿verdad? Pero pasa el tiempo y ¿qué sucede? Rápidamente nos olvidamos de lo que Dios ha hecho con nosotros, de lo que hizo, ¿verdad? El sacrificio hermoso del Señor Jesús es algo que no se nos tiene que olvidar. Es por eso que constantemente nos reunimos para adorarlo, ¿sí? Dios apartó un día de descanso, ciertamente, un día para estar en comunión con Él. Que no se nos olvide de dónde el Señor nos ha sacado. Dios es el que iba a prosperar al pueblo de Israel, pero pronto se iban a enorgullecer de sí mismos, ¿verdad? Pensando que ellos mismos son los que habían ganado todo con el esfuerzo, con el sudor de su frente. Y Dios dice: no, no es así. Yo soy el que te bendigo, yo soy el que te saqué, y que no se te olvide antes a quién pertenecías. El Señor Jesús decía, ¿verdad? Ustedes son de vuestro padre el diablo, porque las cosas de vuestro padre el diablo quieres hacer, pero las cosas de mi Padre, Dios, no las quieres hacer. Que no se te olvide de dónde te sacó Dios. Si te va bien, te empezarás a olvidar de Dios. Pronto te olvidarás de Jehová tu Dios. Se olvidarán de dónde los sacó Dios. Recuerda que estabas en casa de servidumbre, recuerda que eras esclavo.
Sí, quizá no del pueblo de Israel allá en Egipto, pero sí eras esclavo del pecado. Y ahora podemos estar disfrutando de esta hermosa comunión con Dios a través de este servicio, escuchar su palabra. Tenemos al Espíritu Santo, que son las arras de la promesa de la salvación en nuestra vida, en nuestro cuerpo. Somos templo del Espíritu Santo. Que no se nos olvide en ningún momento de dónde nos sacó Dios. Sí, porque la persona que se olvida de dónde viene, prontamente se habrá olvidado de Dios y prontamente comenzará a enorgullecerse, a volverse arrogante y desechar a Dios. Que esto no suceda. Amén. Punto número 3. El orgullo no te permite ver la mano poderosa de Dios. El orgullo no te permite ver la mano poderosa de Dios. Vamos al versículo 15. Dice, que te hizo caminar por un desierto grande y espantoso, lleno de serpientes ardientes y de escorpiones y de sed, donde no había agua. Y Él te sacó agua de la roca del pedernal, que te sustentó con maná en el desierto, comida que tus padres no habían conocido, afligiéndote y probándote para la postre hacerte bien. Versículo 17 y 18 también. Y digas en tu corazón, mi poder y la fuerza de mi mano me han traído esta riqueza. Sino acuérdate de Jehová tu Dios, porque Él te da el poder para hacer las riquezas, a fin de confirmar su pacto que juró a tus padres, como en este día. Tremendo encargo que hace también, ¿verdad? El orgullo no te permite ver la mano poderosa de Dios. Te hago unas preguntas, a ver si la palabra de Dios tiene razón. ¿Quién te dio la fuerza para prosperar? ¿Estás prosperando? ¿Tienes un trabajo? ¿Tienes un techo? ¿Te has comprado una casa, un coche, lo que sea? ¿Quién te dio la fuerza para prosperar? Si tú dices tú mismo, entonces estás en grave problema de orgullo. ¿Quién te libertó de Egipto, del pecado? ¿Quién te dio una familia? ¿Quién fue? ¿Quién te cuida mientras duermes? No, pues me cuida el candado y el cerrojo que pongo en las puertas. ¿Te cuidarán realmente esas cosas? Dios es el que te cuida. El orgulloso es soberbio y se olvida de lo que Dios ha hecho. Y va a empezar a pensar que todas las cosas han sido adquiridas porque Él es muy bueno, porque Él es inteligente, porque Él es sabio. Y esto es una gran mentira. De Dios provienen todas las cosas: la sabiduría, la inteligencia, las fuerzas, el que te puedas mover, el que te dé el sol, el que un día llueva y se refresque la tarde. Todo eso lo da Dios. El alimento que consumes viene de la mano de Dios. Dios es el que te da todo. Por eso es que debemos de ser humildes, caminar en humildad en este mundo, caminar en humildad con tu familia, con tus amigos, con tus jefes, en obediencia a Dios, en obediencia a las autoridades, porque esto proviene de la mano de Dios. En el momento que tú no te quieras sujetar a tus autoridades, a tus padres, tú estarás desobedeciendo completamente a Dios, porque lo estarás haciendo ya en tus propias fuerzas. Dice ahí el versículo 15, ¿verdad? ¿Quién fue el que te hizo? ¿Quién te sacó agua de la roca cuando tenías sed? Agua de la roca, de un lugar en donde menos pensarías que pueda salir el agua. Dios hizo salir el agua. En medio de tu calamidad, en medio de tu sed, Dios es quien te da. Versículo 17. Y digas en tu corazón, mi poder y la fuerza de mi mano me han traído esta riqueza. Eso es una completa mentira, ¿verdad? El orgulloso va a pensar esto. El orgulloso no va a compartir aún con los otros cuando esté en una posición económica buena.
Va a cerrar su mano para bendecir a otros. ¿Por qué? Porque va a pensar que él lo hizo por él mismo. Y pronto se le va a olvidar de dónde viene y quién es quien le ayuda. El orgulloso dirá: mi poder y la fuerza de mi mano me han traído esta riqueza. Por lo tanto, dice ahí: acuérdate de Jehová tu Dios, que es quien te da el poder para hacer riquezas. Nuevamente llegamos a lo mismo, ¿verdad? Que no se te olvide de dónde has venido y que reconozcas quién es quien te da las fuerzas y el poder para poder prosperar. Dios. Reconoce a Dios en tu vida, en tus logros, en tus metas, y adóralo. Y comienza a servirle. Déjame decirte también que la persona que es orgullosa, el cristiano, porque hay cristianos orgullosos. El cristiano orgulloso no va a querer servir. El cristiano orgulloso no se va a querer congregar. El cristiano orgulloso no va a querer recibir un estudio bíblico entre semana. Eso habla de un corazón orgulloso. No va a orar, no va a leer la Biblia, mucho menos va a tener una comunión con Dios. Por eso Dios le hace un encargo, ¿verdad? La primera cosa es que no se deben de olvidar de Dios y de sus mandamientos. Bien, para concluir, versículos 19 y 20. Fíjate lo que dice. Mas si llegares a olvidarte de Jehová tu Dios, aquí ya está dando una advertencia. Mas si llegares a olvidarte de Jehová tu Dios y anduvieres en pos de dioses ajenos y les sirvieres a ellos y te inclinares, yo lo afirmo. Así está diciendo el Señor, yo te lo afirmo. Lo afirmo hoy contra vosotros, que de cierto pereceréis. Como las naciones que Jehová destruirá delante de vosotros, así pereceréis, por cuanto no habréis atendido a la voz de Jehová vuestro Dios. Bien, dice que si te llegas a olvidar de Dios y anduvieres en pos de dioses ajenos, ¿cuáles son esos dioses ajenos? Vemos en la historia de Israel que pronto ellos se olvidaron de Dios y comenzaron a tener otros dioses de otras culturas, de otras naciones. Hoy lo podemos decir en nuestro tiempo que nosotros también tenemos muchos dioses. Dioses o Dios, aparte de Dios, o idolatría, como lo quieras decir, es todo aquello que le quita el tiempo que le pertenece a Dios. Dios te ha dado tiempo para hacer muchas cosas, ¿sí? Entre ellas, y la más importante, es que lo busques. Dios te da 24 horas durante todo un día, ¿verdad? Y te pide solamente quizá 1 hora para que lo busques. Pero ¿qué pasa cuando ni en esa hora lo buscas? Quiere decir que hay arrogancia en tu corazón, que hay orgullo en tu corazón y que algo más está robando tu atención de Dios. Debemos de buscarlo con todo nuestro corazón. Eso es idolatría. Te voy a decir muchas idolatrías. Idolatrías puede ser las redes sociales, puede ser Netflix, ¿sí? Cada vez sacan más y mejores series y películas que te van a tener embobado ahí todo el día. La televisión, los programas, videos en internet, etcétera, etcétera. Puedes hacer gran cantidad de cosas que se pueden convertir en idolatría si no sabes trabajar con cada una de ellas. Debemos entonces constantemente poner nuestra vida y nuestra atención en las manos de Dios. Si te olvidas de Dios y te vuelves orgulloso, dice, de cierto perecerás, de cierto te vas a morir, de cierto Dios se va a separar de ti. Serás destruido, vas a terminar mal. Si vas en pos de tus propios logros y de tu propia manera de pensar, vas a acabar mal. No estarás, aquí cuando le dice perecerás, transportándolo al conocimiento que tenemos amplio de todo el tiempo de la palabra de Dios, está diciéndote, no vas a estar inscrito en el libro de la vida porque te habrás olvidado de Jehová tu Dios. El problema está en que eres orgulloso o que eres orgullosa y no quieres atender a la voz de Dios.
Es por eso importante que debemos atender a la voz de Dios. Recuerda estos 3 puntos. El orgullo te hace olvidarte de Dios y de sus mandamientos. 2, el orgullo te impide ver de dónde vienes. Y 3, el orgullo no te permite ver la mano poderosa de Dios. Que esto no pase en tu vida. Si tú reconoces que has fallado, si reconoces que has desatendido los mandamientos, la voz de Dios, si has descuidado a Dios mismo, hoy es el mejor momento que tenemos para poder arrepentirnos, para poder buscarlo con todo nuestro corazón y poder decirle: Señor Jesús, te necesito. Te invito a que cerremos nuestros ojos y podamos ponernos a cuentas con Dios. Cierra tus ojos ahí donde estás. Y pídele al Señor Jesús que te renueve. Renuévame, Señor Jesús. Ya no quiero ser igual. Más que un canto, esta es una oración. Renuévame, Señor Jesús. Pon en mí tu corazón, porque todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado, Señor, porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más de ti. Reconoce que hoy necesitamos más de Dios, que nos hemos apartado, que nos hemos ido en pos de dioses ajenos, y que hoy es el mejor momento para poder regresar a Dios, el autor, el consumador de nuestra vida, de nuestra fe. Poder regresar a los brazos del Señor Jesús y decirle: perdóname, Señor, porque he anidado en mi corazón el orgullo y esto me ha apartado de ti. Pero hoy que he escuchado este hermoso mensaje, hoy vuelvo a ti, Señor. Hoy me arrepiento de mis pecados, de mi maldad, y permíteme regresar con todo mi corazón a buscar tu rostro. Renuévame en este día, te lo pido en el nombre de Jesús. Renuévame, Señor Jesús. Ya no quiero ser igual. Renuévame, Señor Jesús. Pon en mí tu corazón, porque todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado, Señor, porque todo lo que hay dentro de mí necesita más de ti, porque todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado, Señor, porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más de ti, necesita más
de ti. Necesita más de ti. Gracias a nuestro Señor por su hermosa palabra. Llegamos al término de este servicio. Les mando un abrazo, un beso en el amor de Jesucristo. Y no dejemos de congregarnos, dice la palabra, que no dejemos de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Pues es ahí donde Dios va a prosperarte, va a bendecir tu vida. Y aun cuando llegue el tiempo difícil, es ahí donde Dios va a ayudarte con todo su amor. Que Dios te bendiga en el amor de Jesucristo. Les enviamos un beso, un abrazo como familia pastoral. Dios te bendiga.